Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más de los encuentros con luna llena, de estos encuentros que estamos haciendo en la Rada para tener un contacto en las tardes que no podemos salir de observación, que ahora mismo son casi muchas. Pero bueno, pues quería hacer solamente un pequeño recordatorio que hemos perdido esta semana a alguien bastante valioso para nosotros, como es don José Luis Comella. Para nosotros tenía especial importancia y mucho contacto, porque le hicimos un homenaje hace ya muchos años y tenía mucho contacto con muchísima gente de aquí de Sevilla y aunque es un referente para todos nosotros, pero yo creo que a nosotros nos ha tocado un poquito más de cerca el corazón, así que un abrazo muy grande para su familia y que bueno, lo tendremos ahí siempre gracias a las aportaciones que ha hecho siempre a la astronomía. Bueno, no necesito que os presente mucho a nuestro compañero Manuel Jiménez del Barco, Lito Jiménez, que nos va a presentar una charla hoy sobre los objetos compactos, el principio del fin. La verdad es que ya solamente el título promete. Para los que no los conozcáis mucho, Lito es licenciado en física. Un segundo, por favor, que estoy admitiendo a las personas que se van incorporando. Licenciado en físicas y profesor de educación secundaria. Vamos a ver, licenciado en física por la Universidad de Sevilla y por la UNED también veo, ¿no? Máster en astronomía y astrofísica por la BIU, por la Universidad de Valencia. Profesor de educación secundaria, físico de mareas en el Instituto Hidrográfico de la Marina. Pertenece al Comité para la Divulgación de la Ciencia y el Espacio, es divulgador, es científico, es astrónomo. La verdad es que es un lujo contar con él aquí. Y pertenece y es fundador además de la agrupación astronómica Magallanes de Jerez. Yo no digo más nada, te dejo la palabra, la pantalla y todo lo que tú quieras. Pues nada, voy a empezar a compartir. No, me tienes que Te tengo yo habilitar que habilitar, vale. Compartir, ¿qué le tengo que dar a compartir pantalla? en permitir en la parte de seguridad que te tiene. Vamos a ver, porque eso no me lo ha dejado a mí visto aquí. Ah, sí, la de seguridad, vale. La de seguridad ponerle check a permitir que los demás usuarios compartan pantalla, que Mira, estará deshabilitado. prueba ahora. Vamos a ver. Ya. Venga, perfecto. No, espérate. Voy a compartirlo de otra manera, que es más cómodo para mí. Ya veis toda la pantalla, ¿no? Bueno, Se ve perfecto. pues gracias en principio a la Rada por permitirme dar otras charlitas de las que a mí tanto me gustan. Después de la paliza que me di en la primera fase de la pandemia con nuestras charlas confinadas en Magallanes, pues volvemos a la carga. Aquí os pongo arribita, tenéis los logos de donde a lo que pertenezco y para, digamos, que tengáis siempre presente que, bueno, soy un poquito polivalente, abarco muchas cositas y hoy os vengo a presentar espero que aprendáis un poquito sobre los objetos compactos del universo. Estos objetos son tres, os voy a presentar a tres con algunas propiedades y algunas cosas de estos tres que serían enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros. O sea que ya, digamos, el inicio son tres objetos muy interesantes y he traído prácticamente lo último así
que se sabe de algunas cosas, espero que por lo menos algo nuevo aprendáis sobre estos tipos de objetos, que son prácticamente los más curiosos del universo. Así que en eso tengo ya algo ganado. No va a ser un poquito curiosa la charla. El guión que quiero hacer, pues para cada tipo de objeto, presentaros primero cómo se forman, las propiedades que tiene o de las pocas que se puedan saber, porque estos tipos de objetos están todavía mucho en fase de estudio. Se saben en algunos casos muy pocas propiedades, pero bueno, lo que se sabe es muy interesante. Y también lo que se sepa de la evolución y futuro que tenga de cada uno de ellos. Yo quería hacer esta un poquito, como siempre hago, cada vez más divulgación, menos fórmula. Aviso a navegantes, no tiene ninguna fórmula la charla de hoy. Y he querido hacer un símil para cuando tenga que meterme con algo de física, que eso sí habrá, y bastante. Para que entendáis bien los conceptos, no quería poner todo lleno de diagramas con flechitas para arriba y para abajo, y que si esto es cero, que si esto no, que no sé qué. Y lo que he hecho es asimilar las fuerzas que van a ser los protagonistas de estos objetos compactos. Como soy un friki, ya algunos de nosotros lo sabéis, pues me gusta tanto Star Trek como Star Wars, pues ahora me voy a ir con los cómics, que también de vez en cuando le echo un vistazo. Aprovechando de que estos últimos años a las factorías de películas basadas en cómics se han hinchado, pues hay dos grandes, dos marcas, entre comillas, que es los DC y Marvel, y entonces pues iba a comparar las fuerzas con algunos de estos superhéroes. La gravedad, que es protagonista siempre en astronomía, estaba cantada quién iba a ser. La masa, Hulk. Entonces la masa pues tiene gravedad y esta será nuestro imagen que sustituya a la gravedad. Y para con los combatientes de la masa pertenece a los Vengadores, pues la Liga de la Justicia, que es la otra marca de cómics que es de DC, he puesto aquí un par de ellos, que será Superman, que lo he puesto como la presión de radiación, que ahora ya lo explicaré lo que es, y también aparecerá un segundo de la Liga de la Justicia, que es Batman, que todavía no os lo presento, ya lo presentaré a lo largo de la charla. Así que eso fue mi idea para hacer un poquito más amena las charlas. El primero es poneros en antecedentes antes de llegar a los objetos compactos, la vida anterior que han tenido hasta llegar a ese estado de objeto compacto. Provienen algunos y probablemente no todos de cadáveres estelares. Entonces hay que ver un poquito de formación estelar. La formación estelar típica pues sería partiendo de una nube molecular gigante de decenas o centenas de años luz, de normalmente hidrógeno molecular, con un poquito de helio, ya si es de segunda o tercera generación, se va condensando en corpúsculos más pequeños que se llaman glóbulos de Bock, y sigue la contracción si va ganando la gravedad hasta que empiezan a ver los discos de acreción por conservación del momento angular. En vez de se aglutinan en forma de grumos, se aglutinan en forma de disco. Se forma el disco de acreción, empieza a calentarse el centro, la mayoría de la masa se acumula en el centro del disco y genera la protoestrella. Esa protoestrella tiene unas fases iniciales y
bueno, al principio está rodeada de un disco protoplanetario que con el paso de los millones de años se va limpiando y dejando, pues si hay oportunidad, que está visto que hay bastantes casos en el que se genera un sistema planetario y en algunos casos de binarias o de estrellas muy masivas, pues a lo mejor no genera planetas, pero serían, en todo caso, el disco de acreción aparece. Una vez ha pasado todos estos procesos, la estrella llega a su vida estable. En su vida estable, lo que pasa es que la gravedad que sigue queriendo acumular todo el hidrógeno de la estrella en su centro se le opone por las reacciones de fusión nuclear, que empieza con el hidrógeno. Se opone a esta fuerza de la gravedad que es hacia adentro, la presión de radiación, toda la fusión genera fotones de alta energía que quieren salir, escapar a velocidades muy grandes. Entonces esa presión de las partículas que salen del núcleo de la estrella compensa la gravedad. Por eso tenéis aquí que Hulk se iguala a Superman, o sea que la gravedad es igual a la presión de radiación y entonces llegamos a la vida estable de la estrella. Después, cuando las fases finales, cuando ya a Superman un poquito o se agota o se le empieza a llegar la kriptonita, se empieza un poquito a flojear, y es porque pasa lo siguiente. Aquí ya necesito dos ramas distintas: las estrellas enanas o medianas y las estrellas gigantes. Las estrellas enanas o medianas tipo Sol o incluso menores, las enanas rojas y bueno, de tipo solar, tipo G o hasta tipo F incluso, eh, cuando acaban con el hidrógeno, eso de acabar también es entre comillas, porque sigue habiendo hidrógeno, lo que pasa que ya el proceso de la fisión llega a ser más difícil porque hay menos átomos ya, porque muchos se han convertido en helio. Digamos que el horno se apaga y por lo tanto esa igualdad entre presión de radiación y gravedad se desestabiliza y gana la gravedad otra vez. El núcleo se comprime, gana temperatura y empieza a fusionar helio de forma inestable al principio. Es lo que se llama la fase de flash de helio. Eso vuelve a encender el horno y vuelve a hacer presión de radiación. Cuando se acaba el flash de helio, algunas estrellas un poco más masivas, no las más pequeñas, ya empiezan a fusionar helio de forma estable, que vuelve a generar el equilibrio hasta que el helio se acaba. Estamos ya en la figura 4 de la primera, de la fila superior, ¿no? Ese helio, por el fenómeno de la fusión triple alfa, se convierte en carbono y vuelve a pasar lo mismo. Se desestabiliza esa igualdad, la gravedad vuelve a ganar y el núcleo se comprime. Mientras, no estoy hablando de lo que pasa en las capas exteriores, que las capas exteriores salen con velocidad hacia afuera, generando lo que es una nebulosa planetaria. Pero bueno, nos interesa el núcleo. Y aquí la dejamos, digamos, las estrellas enanas o medianas. Ya después seguiremos el curso de su vida. Con la gigante, el helio hace lo mismo que las enanas, generan carbono, pero este carbono, al apagarse el núcleo y comprimirse, sí llega a esa temperatura para fusionar carbono. El carbono genera oxígeno, ya estamos en la imagen 2. El oxígeno se vuelve a ver un interfase en el que se vuelve a comprimir
vuelve a ganar temperatura, como ahora hay masa de sobra, son estrellas gigantes, el núcleo puede coger una densidad tal que la temperatura aumente, digamos, con temperatura suficiente para las siguientes fusiones de elementos, ¿no? Pasa del oxígeno ya cada vez más pesado, y las últimas etapas son las 3 y las 4, que son cuando ya el núcleo de la estrella gigante es de silicio, que eso es prácticamente un día antes de la explosión de supernova, y prácticamente se genera, el silicio se fusiona en hierro prácticamente en un día. En 24 horas, un núcleo estelar gigantesco de muchísimos cientos de masas solares puede colapsar en generar de silicio a hierro. Así que tenemos estos dos estadios. Primero, por un lado, las ramas de las estrellas enanas, y por el otro, la de los gigantes. Y ya os vengo a presentar el primero de los objetos compactos. Son las enanas blancas. ¿Vale? Las enanas blancas, aquí veis, es más o menos, pero está bastante bien logrado. El color que tiene una enana blanca es de color blanco azulado, y el tamaño, ahora veremos que hay un poquito de abanico de tamaños, pero digamos el estándar o el medio sería un poquito más grande que la Tierra. Este sería el aspecto de una enana blanca. Bueno, pues ¿cómo se gestiona, cómo aparece una enana blanca? Pues la evolución estelar de las enanas, de las estrellas enanas, lo habíamos dejado con este dibujo, ¿vale? Teníamos un núcleo de carbono seguido de una capa de helio en fusión, seguida de una capa de helio, pero que todavía no está fusionando, o en flash, una capa de helio que no está fusionando, y después ya el hidrógeno por fuera. ¿Qué le pasa a una estrella como las enanas, que no tienen suficiente masa para comprimir el núcleo y llegar a fusionar carbono? Pues que tenemos aquí a Hulk, que se ha quedado sin competencia porque el núcleo de carbono no tiene temperatura para fusionar y campa a sus anchas, y entonces colapsa la estrella, ¿vale? Eso es el principio de lo que es una enana blanca. Por fuera tenemos una nebulosa planetaria, que el hidrógeno que ha salido eyectado por conservación del momento lineal sale en las capas de fuera hacia afuera, porque el núcleo se está comprimiendo hacia adentro, y empiezan los vientos lentos y rápidos en algunos casos, que hacen pues las planetarias, que son esos objetos tan preciosos del universo. Pero vamos a fijarnos en lo que hay en el centro. En el centro tenemos ese cuerpo, que es ya una enana blanca, y que, como hemos dicho antes, no ha llegado su núcleo de esa enana a 600 millones de grados, se ha quedado a menos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues para eso os voy a tener que, lo siento mucho, pero tengo que hablar un poquito de cuántica, ¿vale? No asustaros, no hay ninguna fórmula ni nada, pero es que es esencial para comprender por qué se forman las enanas blancas. Ahí tenéis a la izquierda el cuadro de las partículas, el diagrama, se llama esto el modelo estándar de partículas. Están divididos por colorines. Las partículas que están de morado son los quarks. Están arriba, abajo, encanto, extraño, y cima y cima. Sería en inglés up, down, charm, strange, top y bottom. Abajo tenemos los leptones,
que son los tres tipos de neutrinos: neutrino electrónico, neutrino muónico y neutrino tauónico, y los tres leptones, que son el electrón, el tauón y el muón. Los que están en marrón serían los bosones, que son bosones Gauge. Aquí el bosón de Higgs está un poquito de color diferente porque tiene algunas propiedades que los diferencian de los otros, pero los bosones son los encargados, rápidamente digo, son los encargados de transmitir las fuerzas naturales. Los bosones W y Z son los encargados de la fuerza débil, nuclear débil. El fotón es el encargado del electromagnetismo y el gluón sería el encargado de transmitir la fuerza fuerte. Después está el gravitón, que es el bosón que transmite la gravedad, y bueno, el especial que recién descubierto, el bosón de Higgs. Bueno, pues olvidaros de todo y quedaros con de todas estas partículas, quedaros en el que está en la esquina inferior izquierda, el electrón. Ese es el que va a ser el protagonista en las enanas blancas. Bueno, primero, ahora, ¿qué le pasa a un electrón que está en esa enana blanca súper comprimida y muy, muy caliente? Pues en cuántica, los electrones o cualquier partícula se le define por 4 números, que los tenéis aquí, eso que está entre paréntesis, arriba N, L, M sub L y M sub S. Son el número cuántico principal, el número cuántico angular, el momento angular y el momento de spin. De los demás, quedaros solo con el último, con el M sub S. M sub S, para los leptones, los que son verdes, las partículas verdes de ahí abajo, entre ellos el electrón, tienen valor semi-entero. En este caso el electrón sería un medio o menos un medio. A ese tipo de partículas se le da el nombre de leptones, y resulta que hubo un par de científicos que empezaron a ver cómo se comportaba estadísticamente este tipo de partículas, y llegaron a la estadística, lo que se llama en cuántica estadística de Fermi y Dirac. Pues estos Fermi y Dirac descubrieron que al electrón le pasa una cosa extraña, y es que no puede haber dos electrones con los mismos números cuánticos, con esos números cuánticos, esos 4 números cuánticos iguales. ¿Qué es lo que pasa? Si a los que habéis hecho ciencias en bachillerato y os acordáis, nos pedían hacer la configuración electrónica, ¿no? Pues veis aquí un ejemplo de, por ejemplo, cómo se llenan los orbitales de átomos. Y, por ejemplo, la configuración de arriba, el que está tachado, es que hay dos partículas que tienen el mismo spin hacia arriba. O sea, ese grupo violaría el principio de exclusión de Pauli, que se llama así, y ese estado no podría darse en la naturaleza. Sin embargo, el de abajo, en el que los spin, uno está hacia arriba y otro está hacia abajo, por cierto, el spin podría uno imaginarse, no es enteramente así, pero bueno, se podría hacer una imagen mental de que el spin es como una especie de rotación de la partícula. Entonces ahí un spin positivo sería una rotación, por ejemplo, en contra de la manecilla del reloj, y en la otra dirección, a favor de la manecilla del reloj, sería la flechita puesta hacia abajo. Entonces, ahí sí cabe. Uno con el mismo estado de energía, pero uno rotando hacia arriba, o sea, contra el reloj, y otro rotando a favor de las manecillas, eso sí lo permite la estadística. Entonces, ahí sí se pueden estar en el mismo número cuántico, no, número de estado de energía. Pues, ¿qué provoca esto? He ido lo más rápidamente posible
porque, vamos, es cuántica y sé que muchos, pues, será difícil de entender. Aquí tenemos un electroncito de los de la estrella de neutrones que, como es una otra ley de la naturaleza, quiere estar en el estado de energía más bajo y pretende llegar al núcleo y tener la mínima temperatura posible. Y se encuentra con el club de Pauli. Aquí hay una casa y en el que veis dos, en la puerta hay dos electrones ya, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Y ya ha puesto el cartel de que no se permiten más fermiones. ¿Qué le pasa al electrón? Tiene que subir a un nivel superior de energía. ¿Esto qué es? ¿Qué significa esto? Pues que el electrón se tiene que mover más rápido o tiene que coger más temperatura, y eso, traducido a escala de un objeto grande como una estrella de neutrones, lo que hace es que genera una presión hacia afuera, porque a más temperatura tiene que tener órbitas más grandes o moverse más deprisa. Eso genera una presión hacia afuera y esa presión llega a ser tan grande que compensa la gravedad. Así que tenemos ya nuestro amigo Batman, que es la presión de degeneración. Nuestra figura de Batman va a representar la presión de degeneración. Y en este caso son iguales, llegan a ser iguales, ¿vale? ¿Y qué es lo que causa esto? Que el objeto se estabiliza, es estable, ya no está comprimiéndose hasta el infinito o explotando, ya se queda estable. Por eso las enanas blancas son objetos estables. ¿Por qué? Porque vuelve a haber ese equilibrio entre presión y gravedad. Esta vez no es presión de radiación porque no está emitiendo energía, sino es una presión de degeneración. Bueno, pues ahora vamos a ver, ya sabemos por qué se forman y por qué son estables. Ahora vamos a ver un poquito de sus propiedades. Aquí es una gráfica muy simpática de si ponemos el tamaño, o sea, la masa de la nana blanca y lo representamos frente al tamaño, nos sale esa curva así de rara, en el que a masas pequeñas el tamaño de las enanas blancas son más grandes. Conforme va ganando en masa, aquí la escala, por ejemplo, ya llega a media masa solar, ya empieza a estabilizarse un poco, sigue bajando, pero con menos pendiente. De 0,5 a una masa solar sigue bajando, pero ya digo, poquito a poquito. Y cuando ya la enana blanca es de más de una masa solar, vuelve a coger velocidad, digamos, de disminuir su tamaño hasta que un poquito antes del 1,5 masas solares deja de haber enanas blancas. Esa raya vertical que tenéis un poquito antes de la 1,5, algunos de vosotros sabréis lo que es. Este es el límite de Chandrasekhar, que se aproxima más o menos, está en torno a 1,44 masas solares. Ese es el límite de la masa de las enanas blancas. No habrá ninguna, el científico, el físico indio Chandrasekhar descubrió que no habría ninguna enana blanca con mayor masa de 1,44 masas solares. Pues esto sería en las propiedades de masa y tamaño. Ahora os voy a comentar un poquito lo que sería su densidad, para que os hagáis, bueno, es difícil hacerse una idea de estas densidades, pero bueno, lo digo.
la densidad de una enana blanca sería en torno a 2 toneladas por centímetro cúbico. Eso es una brutalidad ya. Nada más que pensar en eso, de que en un centímetro cúbico pues esté soportando un peso de 2.000 kilos. En cuanto, eso es cuanto a la densidad, los tipos ya con la fotometría y el análisis de espectros, se han catalogado muchísimas enanas blancas y se ha tenido que hacer una clasificación. Lo mismo que con las estrellas, se hace clasificaciones por temperatura, los tipos, ¿os acordáis del Oh Be a Fine Girl Kiss Me? Que son las iniciales de los tipos espectrales estelares. Los tipos espectrales de las estrellas enanas blancas también se han clasificado por grupos. Hay algunas que tienen solo líneas de hidrógeno, otras que solo tienen líneas de helio, otras que son de espectro continuo, y así otras con helio, hidrógeno, pero también helio ionizado, y otras que tienen metales ya pesados. Bueno, metales en astrofísica sabéis que son elementos más pesados que el helio. Hay uno especial que tiene mucho contenido en carbono y es el grupo, el tipo DQ. Aquí tenéis los porcentajes. Si vuelvo a la de atrás, fijaros que el 80% de la población de enanas blancas es de tipo DA, con temperatura entre 100.000 y 30.000 grados Kelvin y con solo líneas de hidrógeno. Y el otro grupo mayoritario es DB, que tienen solo líneas de hidrógeno y que son temperaturas un poquito más bajas, menores que 30.000. Vale. Las DA están aquí en morado, que serían las más grandes y las más pequeñas, y las de tipo intermedio serían las enanas blancas tipo DB. ¿Vale? Bueno, pues ¿cómo es una enana blanca visto desde dentro? O sea, las capas o la estructura de una enana blanca. La enana blanca tendría una atmósfera probablemente de hidrógeno muy atenuado, y quizás también ionizado, muy delgada. Después una zona de intercambio de calor relativamente, o sea, más gruesa quizá que la atmósfera, pero no mucho. Y la mayoría es ese objeto compacto que es el núcleo isotermo. El núcleo isotermo, estas enanas blancas tienen, ahora veremos, que tienen una propiedad que son muy estables. Ese balance que hemos visto antes entre gravedad y presión de degeneración es muy fuerte. Ese equilibrio es muy fuerte y muy estable. Son objetos muy longevos, emiten poca radiación al espacio y por lo tanto se enfrían muy lentamente, y estos objetos pues son muy perdurables. Ahora lo veremos con el último capítulo. Ya termino con las enanas blancas, con el tema de la evolución de las enanas blancas. Las enanas blancas, lo pongo aquí, dice, no generan calor como una estrella, no emiten, pero sí digamos, una radiación medianita. No llega a ser radiación electromagnética como hacen las estrellas muy grandes, pero sí van emitiendo un poquito de calor. De eso brillan y se pueden ver por telescopio incluso, o por espectroscopía, porque bueno, el tema de las enanas blancas, visibilidad, es que son objetos muy pequeñitos. Entonces verlos a esas distancias de estelares, pues objetos del tamaño de, o sea, puede ser 50.000, 60.000 kilómetros de radio, es complicado verlo. Brillan con esa luz blanco-azulada de temperatura muy alta,
pero digamos que por su elevada temperatura y su reducido tamaño pierden calor por efecto del cuerpo negro, pero muy lentamente. Entonces, os he dicho antes de que la estructura y esa fuerza hacen que sean objetos muy estables y duraderos. ¿Qué sabemos sobre el destino del universo? Pues hoy un poquito de cosmología. Hay tres posibles destinos, le llaman el Big Freeze, Big Rip y Big Crunch. Por las últimas, desde hace ya unos años, se ha descartado este último, el Big Crunch. No hay masa suficiente como para que el universo vuelva sobre sí mismo y se comprima. Así que quedan las dos salidas, el Big Freeze, la gran congelación, sería traducido, y el Big Rip, el gran desgarro. Pues bueno, vamos a ver qué le pasaría a las enanas blancas en estos destinos del universo. Hay una etapa que es la que estamos viviendo en el que estos objetos compactos conviven con el resto de objetos que conocemos y que vemos en el cielo cuando podemos salir. Desde hace unos años no podemos salir mucho a ver el cielo, pero bueno, son nebulosas, estrellas, galaxias. Esta sería la era estelífera, donde hay todavía estrellas y llegaríamos hasta los 10 elevado a la 14 años. Habría estrellas. Se acabará el combustible y no se podrán generar nuevas estrellas porque el universo estará cada vez más expandido y la densidad sería cada vez más pequeña. Sería muy difícil generar nubes moleculares para generar nuevas estrellas y entonces pues se irán apagando las que duren más, que serán las enanas. Así que quedará, al final no habrá ninguna estrella, el universo será frío y sobre todo oscuro, totalmente negro, y quedará solo los objetos, estos tres objetos que os vengo a charlar, a dar en las charlas, que serían la era degenerada. Y hay dos posibilidades en esta era degenerada que todavía no se tiene muy claro. Si el protón es estable, entonces los protones de las enanas blancas se irán degenerando y entonces emitirán rayos gamma y al final perderán, por pérdida de energía, perderán el estado degenerado. Batman ya no hará su trabajo y se convertirán en objetos corrientes, no compactos, compactos por fuerzas cuánticas. Eso será entre los 10 elevado a 14 y 10 elevado a la 32. Estoy hablando de potencias. El universo tiene ahora 15.000 millones de años. Eso es 1 por 10 elevado a la 10. Estamos hablando ya a la 14 o a la 32. Es una brutalidad de tiempo. El protón es inestable. Si el protón es estable, pues ya habrá tiempo suficiente, que es mucho más que esto que os estoy comentando, de 10 elevado a la 32, en el que ya la enana blanca habrá radiado toda su temperatura y se convertirán en enanas negras. Y esas enanas negras, con el paso del tiempo, por fusión fría, compactarán en hierro. Y entonces, a la edad, a esa brutalidad de años, a las 10 elevado a las 1500 años, pues solo habrá hierro en el universo. Muy triste, pero bueno, es así. Esto es el Big Freeze. Vamos a ver el Big Rip, que sería si se confirma de que la expansión del universo es acelerada y todavía se acelerará más conforme, digamos, la materia oscura gane mucho más a la materia que causa gravedad. O sea, la energía oscura, perdón, no la materia oscura, la energía oscura gane la batalla y entonces cada vez el universo se expanda cada vez más deprisa. Esto hace un desgarro, o sea, lo que hace que el espacio-tiempo se desgarre por lo rápido que se
que se expande el espacio. Entonces, este Big Rip irá de las escalas grandes. Primero se descompondrán los cúmulos de galaxias o las grandes estructuras, los grandes huecos y las grandes murallas de cúmulos galácticos. Después irán los cúmulos galácticos, después irán las galaxias, después irán los sistemas planetarios, y cuando le llegue el desgarro a la escala de los kilómetros, entonces se desgarrarán las estrellas, las enanas blancas. Y todo se irá por falta de cohesión atómica, por ese ensanchamiento del espacio-tiempo. Y hasta aquí, pues, las enanas blancas. Vamos a ver ahora el segundo, que creo que alguno de vosotros se sorprenderá de algunas cosas que hay sobre las estrellas de neutrones. Esto es una recreación, evidentemente. Esto no, este dibujo tan bonito, pues no es una fotografía real. Una estrella de neutrones es el cadáver de lo que llamamos una explosión de supernova. Una explosión de supernova es cuando una estrella masiva está en esa fase que veis aquí a la izquierda, en el que tiene un núcleo de hierro seguido de capas en estructura, se llama capas de cebolla, de silicio, oxígeno, hasta llegar al hidrógeno. Y cuando llega a esta temperatura, el hierro, lo que le pasa con diferencia a los demás átomos que se han creado, es que el hierro, cuando fusiona, cuando intenta fusionarse dos núcleos de hierro, lo que hace es absorber energía, no dar energía. Eso hace que se apague. Es como si tú apagas la luz del interruptor. La radiación de esa estrella se apaga inmediatamente. Eso unido a la velocidad que se está generando esos núcleos, porque ya os comenté que el hierro en una supernova se genera en un día. Eso es una velocidad brutal. Pues imaginaros que se apaga el reactor nuclear, pero con un apagón totalmente brusco. Eso hace que la gravedad gane a lo bestia, colapse la estrella y llegue a una condensación total tan grande que ya no hay sitio para más. Ya todo el espacio sería núcleo atómico y la materia no tiene más que rebotar. Ese rebote genera lo que es la explosión de supernova, que tenéis ahí una supernova en el centro arriba. El centro de la supernova deja un cuerpo compacto, que sería nuestra estrella de neutrones, que una visión más o menos es la foto de abajo. Normalmente aparece con dos emisiones por los polos magnéticos muy energéticas, se llaman jets polares, se llaman. Y esos jets polares son los que precisamente por esos jets polares se descubrieron este tipo de objetos. Cuando alguien vio por un telescopio o midió la radiación que le llegaba de un objeto y parpadeaba a una velocidad tremenda, normalmente pega pulsos cada 3 pulsos en un segundo, una 0,3 centésimas de segundo, décima de segundo. Se descubrieron que eran objetos muy particulares, y ese era, al final se descubrió que eran cuando nos llegaba, al estilo de cuando vemos un faro, nos llega el destello del faro, pues este jet nos ilumina rápidamente y nos pega un destello, una subida de brillo. Esto es lo que catalogaron como pulsar. Pulsar porque esa frecuencia era muy estable. Y lo que era un pulsar en realidad era una estrella de neutrones, y ese rayo polar era el que nos daba esos destellos. Aquí vuelve a pasar lo mismo que con las enanas blancas. Nuestro amigo Hulk, la gravedad se ha igualado a la presión de degeneración.
Pero ahora lo que ha pasado es que ya no ha habido electrones. Los electrones se perdieron cuando el núcleo de hierro y todos los demás componentes que estaban arriba se combinaron por la presión de todo lo que caía hacia abajo y todo el rebote hidrodinámico de la supernova. Hubo tanta energía que se combinaron los electrones con los protones, y cuando tú combinas un electrón con un protón, generas neutrones y desaparecen los dos, se unen formando un neutrón. Así que lo que queda dentro ya no está formado, o bueno, es inmensamente mayoritario los neutrones que en los otros tipos de partículas. Entonces, digamos, es un cuerpo casi completamente hecho de neutrones. Por eso se llama estrella de neutrones. Ya no hay electrones como era la presión de degeneración de las enanas blancas, eran causadas por electrones. Aquí, como no hay electrones, tiene que ser otro fermión que tiene también spin semientero, el que por el principio de exclusión de Pauli haga esta presión hacia afuera y estabilice el cuerpo. Y llegamos a una estrella de neutrones que es un cuerpo compacto y muy estable. Voy muy deprisa. Pues, si alguno después tiene alguna pregunta, ya se lo haré un poquito más. Si no se ha enterado por el ritmo o por lo que sea, ya veremos al final. Aquí ya empezamos a... Estos son no especulaciones, pero tiene su base científica, pero no está demostrado estas cosas, ¿eh? Aquí ya entramos en terreno de la teoría, no está demostrado. Pero bueno, ¿cuál podría ser una estructura de una estrella de neutrones? Pues una estrella de neutrones normal también podría tener una pequeña atmósfera de hidrógeno y helio, pero claro, con esa gravedad tan enorme, se dice normalmente que una cucharilla del tamaño de una cucharilla de café de materia de estrella de neutrones pesaría como la Tierra entera. Así que veis cómo está de concentrada la cosa. No puede tener una atmósfera muy, muy amplia. Entonces sería de algunos, como mucho, unos centímetros de espesor. Seguida de una corteza y una gran masa que sería el equivalente a, si vemos como la Tierra, sería el equivalente al manto de la Tierra, con casi todo poblado de neutrones. Pero lo más curioso de la estrella de neutrones es el núcleo. En el núcleo, aquí tenéis en la parte derecha las dos imágenes, arriba dos hipótesis diferentes o que pueden ser complementarias, ¿eh?, de lo que puede pasar en el núcleo de una estrella de neutrones. En el núcleo de la estrella de neutrones puede pasar que dos neutrones se junten, se alíen, digamos, se sincronicen cuánticamente y formen lo que se llama un par de Cooper. Como cada uno, repaso, como cada uno de los fermiones tenía spin semientero, cuando sumas dos ya es número entero. Entonces ya pasa a ser otro tipo de partícula, ya serían bosones. El par de Cooper ya no se comporta como un fermión, sino como un bosón. Y puede pasar también otra cosa que está en el diagrama de abajo, que es que los quarks, por la energía y la que hay implicada, ya no hay, crece, digamos, el sabor de los quarks. Entonces ya no solo habrá los quarks ordinarios de los que está hecha la materia ordinaria, que serían el arriba y el abajo,
el up y el down, sino que ya aparecen quarks, por ejemplo, el quark extraño o también el quark encanto. Y entonces ya son otro tipo de partículas que ya no serían neutrones, y a estos se le llaman hiperones, ¿vale? Estos hiperones, por tener masas mayores en el mismo estadio, tener más masa, pueden hacer que los comportamientos del núcleo sean completamente diferentes. Aquí tenemos los hiperones que se han descubierto en el CERN, en el anillo de alta energía de Ginebra, en el acelerador del CERN, y aquí han aparecido ya, se tienen catalogados estos tipos de hiperones. Son los G, que es esta letra tan rara griega, de 3 palitos, ese es el G, que se han encontrado neutros, negativos y positivos. El omega y lambda, y también pues con quarks encanto, la C, y con quarks extraño, strange, la S. O sea, estos ya se han catalogado y están en el modelo estándar como partículas realmente que se han podido conseguir, ¿no? Y esto se hipotetiza de que podrían estar en el núcleo de las estrellas de neutrones. Propiedades de las estrellas de neutrones. Aquí cuando me empecé a trabajar en el tema, a mí estas cosas me encantan, y yo una estructura de neutrones como la de la estrella de neutrones como la que voy a dar, para mí es flipante, la verdad. El núcleo de las estrellas de neutrones es superfluido, tiene viscosidad cero, ¿vale? Y está rodeado por una capa que es superconductora. O sea, tiene el núcleo, tiene las características a la vez de superfluido y de superconductividad. ¿Por qué se sabe eso? Pues bueno, porque se han detectado que ese destello del jet de emisión del pulsar es tan preciso y lleva tantísimo los conocidos. Por ejemplo, se sabe, uno de los primeros pulsar que se conocen es el que hay dentro del agujero de la explosión de supernova de M1, de la nebulosa del Cangrejo, y se lleva midiendo el pulsar desde que se descubrió. Y la precisión del ritmo del pulsar es tan exacta que tiene toda la pinta de perder energía a muy poco ritmo, y eso indica de que dentro hay efectos de superfluido y de superconductividad, porque si no habría una pérdida de energía mucho más rápida, ¿vale? Y claro, la otra consecuencia sería que facilita esos jets polares que causan lo que digo aquí como es el pulsar, que se le llamó antes de ser estrella de neutrones. Pues el núcleo, como veis, el núcleo de una estrella de neutrones es una pasada, ¿vale? Bueno, no sé si se cumplirá alguna vez, o podremos ver datos científicos reales y constatables de que parece ser que estos dos efectos de superconductividad y superfluidez aparecen en la estrella de neutrones, pero bueno, por la densidad que tiene nadie va a poder hacer mediciones, pero siempre se busca algún resquicio para poder hacer ese tipo de mediciones y poder comprobar que a lo mejor en un futuro que esa estructura se cumple, ¿no? Por lo menos cuadra con las observaciones, ¿vale? La evolución de las estrellas de neutrones, pues tenemos otra vez los escenarios. Ya he dejado el Big Crunch porque no parece que sea posible, y nos vamos al Big Freeze y el Big Rip. Vuelvo a contar lo otro. Habrá
esta era compartimos el universo con luz, estrellas, galaxias. Después quedarán solo los 3 objetos compactos de la charla de hoy en la era degenerada y después, con el paso del tiempo, con pérdida por emisión, el núcleo de neutrones perderá cohesión, se desharán esos pares de Cooper que provocan la superfluidez y entonces pierden sus superpropiedades. Los neutrones, al no ser estables, cuando salgan del paquete de la estrella de neutrones, se descompondrán en protones y electrones y finalmente se desintegran con el paso del tiempo. Si en vez de tener el Big Freeze, el gran congelamiento o la gran congelación, tenemos el gran desgarro, pues volvemos casi al mismo episodio de las enanas blancas. Cuando el desgarro del espacio-tiempo llegue a escala de una estrella de neutrones, pues se deshará todo el mecanismo este de igualdad que hay entre fuerzas y, digamos, perderá las superpropiedades, se descompondrá y perderá, o sea, ya dejará de haber ese tipo de objetos. Bueno, hasta aquí las estrellas de neutrones. Vamos a los agujeros negros. Otro objeto quizás sea el más apasionante que tiene el universo, por lo menos a escala o desde el punto de vista astrofísico. Hay muchísimas imágenes de agujeros negros, todas artificiales menos una, menos esta. Este es el único agujero negro que está fotografiado concretamente el 10 de abril del 2019 por el telescopio EHT, sería traducido el telescopio de eventos, de horizonte de eventos, EHT, Event Horizon Telescope, que ha hecho la primera fotografía de un agujero negro. Es el agujero negro supermasivo que está en el centro de M87, ¿vale? Los agujeros negros se postularon la primera vez por John Michell, pero fue solo una idea. La primera formulación matemática la hizo Schwarzschild y el nombre de agujeros negros estaba bautizado por John Wheeler, ¿vale? Y ese es el aspecto, después de mucho procesamiento fotográfico, del agujero negro supermasivo del centro de M87. Voy a empezar clasificando los agujeros negros por masa. Se han hecho 3 escalas de agujeros negros por masa. Tenemos primero los agujeros negros estelares. Bueno, están las siglas en inglés porque casi toda la bibliografía está puesta así. Serían Stellar Black Holes, EBH que diga. Los que tenéis en el centro son los agujeros negros de masa intermedia, bueno, traducido en inglés, y los supermasivos, que la prueba fotográfica es la que os he dicho antes, el centro de M87. Hay otra foto real, que es la que tenéis arriba a la izquierda, que es una binaria de rayos X, que es una estrella gigante, y la manchita que tiene como a las 8 del reloj, más o menos la imagen, es el disco de acreción de materia que está absorbiendo el agujero negro de la estrella que está en el centro de la imagen. Si lo viéramos en rayos X, aunque esta es una imagen, digamos, artística, no es una imagen real en rayos X, pero sería la que tienes abajo, que ya se ve el jet polar del agujero negro que está en el centro del disco de acreción, esa que tenéis.
La prueba de los agujeros negros de masa intermedia la tengo que poner como una gráfica y es el evento que midió por ondas gravitatorias el interferómetro de Livingston. Ese que tenéis ahí, esa gráfica es una, una recreación, sería la imagen de abajo, que es la fusión de dos agujeros negros de masa intermedia. El evento fue registrado el 21 de mayo del 2019. Por eso se llama evento GW 190521. ¿Cuánto? Ahora vamos a poner, lo he diferenciado antes en tres tipos, pero después de todo lo observado por LIGO, por el interferómetro de ondas gravitatorias, LIGO, se ha hecho esta gráfica que me ha gustado mucho, por eso la he querido poner, en el eje Y tenéis la masa en masas solares de los agujeros negros detectados. Tenéis la parte de abajo que esos puntos amarillos son estrellas de neutrones y a partir de una masa, que ahora veremos por qué, empiezan a salir algunos agujeros negros que están en morado. Estos morados son agujeros negros detectados al estilo de como os he puesto antes, porque tienen compañeras o porque se han hecho imágenes y se han visto lente gravitatoria o por otras cuestiones, pero se han detectado de forma electromagnética, o sea, por luz, ¿vale? La luz de lo que hay alrededor del agujero negro, evidentemente, el agujero negro no emite luz. Esos serían los puntos morados. Y los puntos que están en azul, que vienen con una flechita, son los eventos que ha detectado LIGO. Y LIGO de momento lo que ha detectado son solo fusiones de agujeros negros. Por eso parten siempre dos rayitas y sale una, que es el resultado de la fusión. Veis que, bueno, de momento LIGO está viendo las ondas gravitatorias de los agujeros negros más masivos. Conforme mejoremos en la interferometría y hagamos más interferómetros o redes de interferómetros, podremos ver agujeros negros cada vez menos masivos, más cerquita de esas 5 masas solares, que digamos hay un tope. Ahora os voy a hablar de esos topes. Veis que los agujeros, las estrellas de neutrones, abajo del gráfico no hay ninguna, o hay algunas poquillas, pero serán errores o bien de la fórmula o bien de medición. Puedo situar perfectamente el límite de Chandrasekhar, que es 1,44 masas solares, por esa posición más o menos. O sea que no hay estrellas de neutrones por debajo de esa masa. Ni tampoco hay por encima de otro límite, que no es tan famoso, pero existe, es el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, que sería el límite superior a la masa de de una estrella de neutrones. Veis que hay un par de eventos de LIGO que han superado el límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff. Así que esos serían a lo mejor probablemente carne de artículo científico, porque no deberían de estar ahí, ¿vale? Después arriba del límite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff llegan los agujeros negros. Veis los dibujos cada vez muy pequeños al principio, que serían los agujeros negros de tipo estelar, que llegan hasta los 40 y tantas masas solares. Ese sería un tope que no está establecido del todo, pero parece que va por ahí. Ese sería el tope de un agujero negro creado por una estrella
que ha colapsado en forma de, al estilo supernova, pero que no ha generado un pulsar, sino que ha generado un agujero negro. A partir de esos 40 masas solares, en principio, nadie sabe por qué existen mayores. Y ahora os explicaré, o sea, los agujeros negros de masa intermedia son muy atractivos porque no deberían de estar ahí. Y hay explicaciones, pero todavía no están muy, o sea, no están asentadas, o hay varios grupos de científicos que defienden posturas diferentes, ¿no? Y sobre todo este último, ese que está con el brillito que está arriba del todo, ese es el más masivo observado por LIGO, que viene de una fusión de un agujero negro de unos 60 masas solares con otro de 80 masas solares, y ha generado un poquitín de unos 162 masas solares. Esa fusión está ahí al tope porque es una de las últimas, y ese sí que es extraña porque ya involucra no uno, sino dos objetos que ya de por sí son raros, los agujeros negros de masa intermedia. ¿Cómo nacen? Yo creo que esto ya más o menos lo podréis sospechar. Los agujeros negros de masa estelar, pues cuando hay una explosión de supernova y el núcleo de hierro se comprime, si la masa de lo que está cayendo de la implosión es lo suficientemente grande, ya ni siquiera nuestro amigo Batman, la presión de radiación, la presión de degeneración de neutrones es posible, puede con todo el colapso de la gravedad, con Hulk, que está ahí campando a sus anchas, y gana, y entonces pues llega a lo que es una singularidad y un horizonte de sucesos, que serían las propiedades que tiene un agujero negro, que ya veremos un poquito más para adelante. Así que la gravedad gana, y por eso no hay nada que le pare. No hay ni radiación, Superman, ni degeneración, Batman. Bueno, yo, en paréntesis, he puesto Batman como presión de degeneración porque Batman es el que utiliza los artilugios. No utiliza la fuerza bruta para parar las cosas, sino siempre saca sus bombitas de distracción, sus garfios, sus cables. Entonces, para mí los efectos cuánticos son como trucos, ¿no? Entonces, pues lo he puesto a Batman como el trilero, ¿no? De las fuerzas. Eh, Este es la gran discusión de ahora en la astrofísica de agujeros negros. De dónde, cómo se crean los agujeros negros de masa intermedia. Se está empezando a estudiar, pero todavía falta, y sobre todo, faltarían sobre todo lo que digo yo aquí en el último punto, con mucho más descubrimientos de masa intermedia mediante, por ejemplo, el telescopio de horizonte de sucesos y del interferómetro LIGO. Cuando haya mucho más casos, a lo mejor ya se sabe, tienen más casuística y se pueden hacer alguna especulación con un poquito de más peso. De momento hay dos hipótesis. Bueno, lo primero es que son muy raros y son muy difíciles de encontrar, ¿no? Pero las dos hipótesis que se barajan serían que son agujeros negros de masa estelar que se han fusionado con estos eventos que está descubriendo LIGO en entornos, al parecer, bastante especiales. Parece ser que los más favorables serían agujeros negros que se generan en cúmulos globulares y que al estar tan compactos, son objetos que tienen las estrellas muy próximas unas a otras, los cúmulos globulares. Eso generan después que si alguno de ellos, aunque las estrellas que pueblan los cúmulos globulares son muy poco propensas a ser agujeros negros, pero alguno habrá, y como están muy próximos unos a otros, pues el tema de la fusión, que interaccionen dos de ellos,
pues sería más probable, ¿no? Esa es una hipótesis. Y la otra hipótesis es que provienen de agujeros negros primordiales. Y hasta aquí os puedo leer porque tengo una transparencia dedicado a los agujeros negros primordiales, ¿vale? ¿Cómo se generan agujeros negros supermasivos? Pues la SMBH, los Supermassive Black Holes. Se saben dónde están. Están siempre en los núcleos de galaxias, ¿vale? Se ha también catalogado por que tienen gran variabilidad de tamaños. Los hay enormes y los hay... por ahí tenía yo el dato, no los he dicho, pero bueno, es que si no lo hago demasiado largo. Del agujero negro supermasivo más masivo que se ha detectado. Por ahí tenía el dato. Si alguno después tiene la curiosidad, lo busco. Son muy masivos, pero tienen un amplio rango de masas, ¿no? Superan casi todo el millón de masas solares. ¿Eh? Eso es el tope por debajo, es 1 millón de masas solares. Y aparecen tienen periodos de, al parecer, de actividad o galaxias que son propensas a tener agujeros negros activos y otras que lo tienen más o menos tranquilito. Que son estas, según su actividad, pues se clasifican, están en núcleos de galaxias normales, tipo M31, nuestra Vía Láctea, y después hay otros que están engullendo materia y con unos discos de acreción tremendo, engordando, que son las galaxias activas. Que hay varios tipos de galaxias activas, como las Seyfert, los cuásares, los blázares, los objetos BL Lacertae o las radiogalaxias. Y también pues se ha visto que hay episodios o se cree que pueden tener episodios de actividad pasando después a periodos de inactividad. Aquí tenéis una foto de justamente el agujero negro que se le hizo la foto. Esta es la galaxia M87. Este agujero negro que visteis en primer plano, el horizonte de sucesos, todo lo que hay dentro, emite fuera de la galaxia este tremendo jet de partículas cargadas y a gran velocidad que mide la friolera de 5.000 años luz. O sea que imaginaros el gran boquete que hay dentro de M87. Además es muy activo porque emite ese jet tan grande, ¿no? Y ahora os voy a hablar un poquito de la piedra de toque ahora mismo de la astrofísica de agujeros negros, que son los agujeros negros primordiales. Los agujeros negros primordiales no tienen origen de colapso estelar. No están provocados por muerte de estrellas, sino que aparecieron en el universo en los primeros estadios, una vez pasada la época de la inflación, cuando las fluctuaciones cuánticas del principio del universo se aplanaron un poquito gracias a la era inflacionaria, siguió habiendo esas diferencias de energía entre unos puntos y otros, y eso se cree que generó agujeros negros primordiales. ¿Cómo? Bueno, primero os voy a decir cómo se espera o cómo hay equipos de científicos que esperan que se distribuyan esos agujeros negros primordiales. No van a estar como en la primera cuadrado de la parte izquierda, en plan homogéneo por el universo, digamos, salpicado, sino tiene toda la pinta de que estos agujeros negros primordiales estén formando grumos, agrupaciones, y además agrupaciones de distinto tamaño.
agujeros negros primordiales grandotes, rodeados de muchos más, porque la población de agujeros negros pequeñitos es mucho mayor que los de los grandes, pero hay una tendencia, más de un grupo de científicos creen que están agrupados en grumos, como está ahí con la cruz y la tacha de verdadero, ¿no? De que puede ser, estén estratificados en cúmulo, ¿no? Agrupados. En la gráfica de la derecha es un poquito complicada. Voy a ver si os la aclaro. Es dificililla, pero bueno, os lo aviso. Pero como es muy... da muchas explicaciones, por eso lo he puesto, aunque sea un poquito complicada. Rápidamente, a ver si pillo. Teníamos el universo joven, un poquito después del Big Bang y de la era inflacionaria. Ahí lo que había es una sopa de quarks y de fotones y de otras partículas muy energéticas. Pero no había partículas más complejas que quarks. Lo más que había eran quarks libres, ¿no? Cuando la temperatura del universo, el universo se va expandiendo, ya no a ese ritmo tan brutal de la era inflacionaria, sino, digamos, la normal, y se va enfriando, ¿os acordáis la imagen que os puse del equilibrio entre una fuerza hacia afuera de presión, de radiación con la gravedad? Ahí existía lo mismo. Ahí había una presión de esa radiación tan enorme, de esa sopa de quarks y de fotones, y también había la gravedad, o sea, de esos quarks que pesan, ¿no? Y que tendrían a agruparse. Pues cuando se va enfriando el universo, llegan a energías características en el que hay partículas, hay quarks que se alían y forman los variones, se forman las partículas. Los primeros que se formaron fueron las partículas más pesadas, que necesitan energías más altas, que serían los bosones W y Z, que están en la gráfica en la parte izquierda de la gráfica de la derecha. Hay un pico ahí, ¿lo veis? Un pico en la curva azul y en la roja y y ahí encima las letras W y Z. Esa sería la formación de los bosones de auge, de intercambio. Después se siguió enfriando el universo y entonces ya los protones se pudieron formar. Y hay un pico muy, muy alto. Este pico muy alto es formación de partículas. ¿Por qué? Porque la radiación al enfriarse y formarse las partículas, la masa gana a la radiación, y entonces se forman esos picos de formación de masa, ¿no? Los protones. Después hubo otro pico secundario bastante próximo, que fueron la formación de piones, y en la última condensación, digamos, de partículas de los plasmas fueron electrones y positrones, que es el último pico que tenemos ahí. Bueno, pues si ponemos eso a la escala de lo que se podría acumular de masa en esos periodos de desequilibrio entre presión de radiación y, y gravedad, nos dan masas de agujeros negros probables, que sería en la era de los bosones. Se formarían, bueno, empiezo por la derecha. En la última condensación de partículas, que serían electrones y positrones, que tienen la menor energía, ahí favorecerían que se formaran grumos con agujeros negros primordiales del tamaño de 1.000.000 de masas solares. Si encajáis las cosas, puede ser que
lo que forme, o sea, que ahí se formen las semillas de los agujeros negros supermasivos. Nos vamos un poquito a la izquierda y cuando hay esa condensación de piones, equivale a una masa de más o menos unos 50 masas o 40, 50 masas solares. Esos son los agujeros negros de masa intermedia. La condensación más gorda que hubo de partículas fue la de los protones, que corresponden a una masa de 2 masas solares, que son los agujeros negros de masa estelar. Y finalmente habría otra condensación cuando se formaron las partículas, los bosones W y Z, que tendrían una masa del tamaño de un planeta helado, o sea, tipo Neptuno, Urano, 10 elevado a la menos 5 masas solares. Entonces, este resultado, si llega a ser cierto, no está probado. Bueno, aquí en el eje Y tenéis la probabilidad. Veis que la mayor probabilidad de encontrar agujeros negros primordiales sería del tamaño de 2 masas solares. Y después serían los de tipo de 10 elevado a la menos 5 y una cantidad apreciable de agujeros negros de masa intermedia, y los más difíciles o más extraños o que menos se formaron serían los agujeros negros supermasivos. Esto implica muchas cosas. Esto puede decir que los agujeros negros pueden implicar que fueron los generadores de las galaxias. No que la galaxia genera el agujero negro, sino que el agujero negro genera la galaxia. Y también puede, si ese pico de los piones es abundante, pues puede ser nuestra piedra de toque para la materia oscura o una gran parte de la materia oscura. Si hay muchos agujeros negros primordiales que han derivado en agujeros negros de masa intermedia, eso a lo mejor nos llena gran parte de la masa oscura que no se sabe lo que es. Por eso digo que esta gráfica es espectacular, porque leyéndola es muy atractiva, digamos, ¿no? Porque solucionaría muchas cosas. Ya voy acabando. Los elementos de un agujero negro, evidentemente, tengo que hablar de lo que está por fuera del horizonte, porque lo que haya por dentro del horizonte de suceso es negro y no se ve estructura ni se ve nada. Por fuera, pues habría una última órbita estable de partículas que giran un poquito separadas del horizonte de suceso, una esfera de fotones que estarían por ahí pululando también, al estilo, como no tienen masa, pues ya englobarían en todas direcciones. Entonces, haría en 3 dimensiones. El disco de acreción es plano. Y por la gran cantidad de momento de rotación y campos magnéticos de partículas cargadas que se están descomponiendo, habría esos chorros relativistas, ¿no? Y bueno, el horizonte de sucesos, que es ese bordecito negro, y dentro, que no se sabe cómo es, la singularidad. Así que eso sería más o menos la estructura de un agujero negro visto por fuera, claro, evidentemente con todas las limitaciones de no ver la gran parte o del horizonte hacia adentro. Ya para terminar, pues, bueno, que a lo mejor estos son datos que a lo mejor no interesan demasiado, lo tenía aquí puesto por si acaso. Se distinguen 4 tipos de agujeros negros según si tienen carga, si no rotan,
si rotan, si no tienen carga, o sea, las 4 posibilidades. Serían los de Schwarzschild, Reiner Rostrom, Kerr y Kerr Newman. Serían, y tienen propiedades diferentes, pero ya hablando del horizonte del suceso, del tamaño, entonces esto es ya demasiado para esta charla, creo. Pero bueno, que lo sepáis, que se clasifican de esa manera. ¿Cómo interacciona un agujero negro con el entorno? Primero, si forma una binaria de rayos X, que es cuando se empezaron a descubrir agujeros negros de masa estelar, como esa foto de NGC 300X1, que es una fuente de rayos X, se ve el disco de acreción y se ve la compañera estrella, interacciona pues haciendo precisamente, robándole materia a la estrella si el agujero negro está lo suficientemente cerca de la estrella. Los agujeros negros supermasivos crean jets polares y los normales también. Por ejemplo, ya he querido poner una foto real, no una recreación artística de un jet polar, y ahí tenéis los jets polares de la galaxia Centauro A, que se ven perfectamente, porque esta es una combinación de una foto magnífica, combinación en el visible, combinación en el submilimétrico de radiotelescopio, y están superpuestas 3 imágenes. Una óptica, una de radiotelescopio y otra de rayos X del Chandra, del observatorio Chandra en órbita. La foto del medio es una recreación artística de lo que sería una lente gravitatoria que tenemos un agujero negro delante de una estructura detrás, de una galaxia, por ejemplo, y las famosísimas ondas gravitatorias que ya se están recogiendo en el observatorio LIGO-Virgo, y que hay ya bastantes eventos, ¿vale? Ya se han descubierto fusiones de estrellas de neutrones y fusiones de agujeros negros. Para terminar, y de postre, la famosa otra interacción que tienen los agujeros negros, que es la radiación de Hawking, descubierta por el famosísimo Stephen Hawking, y que es también tan famosa porque es el primer resultado que une la cuántica con la teoría general de la relatividad. Hawking dijo que los agujeros negros, aunque parezca mentira, emitan radiación. Algo sale del horizonte de sucesos. ¿Cómo sale? Pues aquí tenéis una gráfica, lo he intentado poner la que más visual parece, le he añadido incluso más cositas, yo de mi cuenta. Aquí tenéis, ¿veis el cursor? Sí, ¿no? Supongo. Sí, sí, se ve. El cursor, esto sería un fotón, una luz, que, bueno, primero, esta rayita sería el horizonte de suceso. Esto está por debajo, lo que no vemos, ¿vale? Lo que está fuera de nuestra visión, y esta parte de arriba es lo que vemos, lo que está en nuestro universo, digamos, ¿no? El fotón estaría por dentro del horizonte. Y según mecánica cuántica, un fotón de suficiente energía puede crear luz, crear 2 partículas. Y esto es lo que se llama fenómeno de creación de partículas. Y crea 2 partículas, que una aquí azul y otra aquí roja. Esas 2 partículas están muy próximas y se vuelven a juntar en otro fotón, ¿vale? Es lo que sale aquí en esta imagen, que se crean las 2 partículas y después se vuelven a juntar. Pero si ponemos el horizonte de suceso aquí en medio, esta partícula por esta flecha, pues, es debida a el principio de indeterminación de Heisenberg, que quiere decir que una partícula se puede crear y no sabemos exactamente dónde se crea. Hay una incertidumbre de posición. Si
esta incertidumbre de posición pilla el horizonte de suceso, esta partícula que se ha creado puede salir fuera del horizonte. Y ya está en nuestro universo. Esta energía del fotón se ha separado en dos y una ha salido del horizonte y otra se ha quedado dentro. ¿Vale? El caso de este dibujo, por ejemplo, que está aquí. Este está en el borde del horizonte, esta partícula roja se queda dentro del agujero negro, pero esta logra salir por este principio de incertidumbre. Entonces, Hawking dijo, y maravillosamente, compaginó todo lo que es la teoría de relatividad, que dice cómo es el horizonte de suceso, la singularidad y todo esto, y lo combinó con la cuántica, que con el principio de incertidumbre y la creación y aniquilación de pares. Y manejando estas dos cosas, dedujo que los agujeros negros podrían evaporarse con el tiempo, emitir energía. Y este ritmo es muy, muy lento porque tiene que darse unas condiciones muy especiales. Entonces, hay muy pocas partículas que salgan así, según Hawking. Y ya terminamos con la evolución del universo. En el Big Freeze hemos hablado antes de era estelífera y era degenerada y desintegración protónica también. Pues hay otra en el Big Freeze, una etapa posterior a la desintegración de protones, que es la era de los agujeros negros, en la que ya solo el universo tiene agujeros negros. La población del universo es solo agujeros negros. Ya las enanas negras se han descompuesto, las estrellas de neutrones se han descompuesto y solo queda la era de los agujeros negros, que sería a una escala brutal, de 10 elevado a la 10 elevado a la 76. Sería una brutalidad de tiempo, que sería ya prácticamente el fin del universo, todo negro y sin masa, todo, la poca radiación de Hawking es la única que habría y a una longitud de onda pues larguísima, porque no radiación casi mínima, todo oscuro y frío. El Big Rip, si ocurre el Big Rip, que es lo más probable, que puede ser según los últimos cálculos, de masa, balance energía oscura, masa oscura, el Big Rip desharía un agujero negro cuando el desgarro llegara a la escala del agujero negro, que son unos cuantos kilómetros solo de lo que sería el horizonte de suceso. Bueno, depende, hay agujeros negros supermasivos que tienen tamaño más grande. O sea que primero se desharían los agujeros negros de las galaxias y quedarían cada vez los más pequeños, hasta que se desgarren los más pequeños de todos, que estarían al borde del límite de Volkov, de Oppenheimer-Volkov. Bueno, pues ya os he terminado de machacar, ¿vale? Con hoy, y espero que os haya gustado, aunque, bueno, no sé si ha sido bastante denso, pero bueno, y creo que interesante. Así que, bueno, si tenéis alguna pregunta. Una clase magistral de física. Pues yo dejo, ¿verdad? Abrir los Y micrófonos. sin ninguna fórmula, ¿eh? Bueno, alguna. A mí me ha encantado lo de Batman, que no es auténtico. Me ha encantado. Superman tira de su fuerza Ahora igual que tiene su Hulk, fuerza, claro que sí, pero pero Batman lo que tiene es un truquito. impostor, claro que sí. Un Se lo truquito. aceptó. Entonces los truquitos son la cuántica. Bueno, pues nada, abrí los micrófonos quien quiera preguntar algo, porque había alguien que había levantado la mano antes, pero creo que se ha tenido que marchar. Así que si queréis ir haciendo preguntas. Ha sido muy duro, yo lo sé. Pero bueno. Ah, mira, no, José Manuel, ¿no? Tenía ahí la mano levantada. No, duro no, pero ha sido deprimente saber el final del universo. Me has Bueno, dejado con mal cuerpo. El ya, sí. final que le espera al En mi universo. curso que doy aquí en Magallanes, cuando hablo de esto, digo, ya sea el desgarro o el enfriamiento, es deprimente total. Totalmente. Deprimente. Lo del desgarro suena peor, Llega antes, el desgarro es mucho antes, el gran congelamiento es a unas Eterno. Bueno, escalas de tiempo inimaginables.
En Astromares tenemos una sección semanal de noticias que yo doy, entonces siempre termino con la misma frase. Astromares News estará allí para contarlo. Que no nos lo perdamos nunca. Y tú serás el reportero. Yo había levantado la mano porque tenía una pregunta, aunque se me han acumulado un par de ellas más. No sé si hay más gente que quiera preguntar. Casi voy a empezar por el final, ¿no? Estabas hablando en el final de las estrellas de neutrones, en la fase del final tipo Big Freeze, hay una fase en la que antes de la desintegración de los protones, o sea, como que se disuelve la estrella de neutrones y se forman protones, ¿no? Sí. ¿Está descrito, o al menos desde el punto de vista teórico, evidentemente, o simplemente una ocurrencia mía, de que en esa disolución de la estrella de neutrones en protones y electrones se pudiera volver a generar una estrella, aunque fuera una enana roja, porque dependería, por supuesto, de la masa inicial de la estrella de neutrones, ¿no? ¿Hay algo de eso? La verdad es que no lo sé. Una vez que se descompone la desintegración del neutrón, porque tanto en la evolución del Big Freeze como sobre todo en el Big Freeze. En el Big Freeze está bastante claro, pero el gran enfriamiento depende mucho si se sabe si el protón es estable o no. Ya se sabe que el neutrón no. El neutrón, tarde o temprano, se descompone en protón y electrón. Eso sí que es inestable a largo plazo, a muy largo plazo, pero inestable. El protón sí puede ser estable. Entonces ahí hay un debate de cuánto duraría el Big Freeze si fuera el protón estable o no. Pero en cuanto a la desintegración de neutrones en protones y electrones, hay muchas papeletas. Esto es teórico puro. Os estoy hablando de teoría. He podido poner muy pocas fotos porque es que de agujeros negros hay una y de estrellas de neutrones lo que hay son estructuras hipotéticas de cómo son. Así que esto es muy teórico, pero bueno, yo lo vi apasionante y por eso lo da. Pero a evidencias de lo que dice, de que si después de una desintegración se pudiera volver a hacer otro cuerpo, ¿no? Que no fuera una estrella de neutrones, dice, ¿no? Pues la verdad es que no he leído sobre el tema. Son tantas cosas que quiero picotear que hay pues una duda pues, muy razonable que habría que investigar, a ver si hay alguien, algún equipo, algún científico que haya divagado. Ha sido simplemente una ocurrencia, o sea que vete a saber si eso es una tontería, ¿no? Pero te preguntaba por si habías oído algo, nada más. No. Muchas gracias. Vale. Tengo dos preguntas más, pero quiero dar la oportunidad a los demás. Venga, pues Fernando, y ya después tú otra vez, si quieres, si no hay más. Manuel, es que yo no sé cómo va a levantar el brazo, ¿sabes? Soy Alfonso. Alfonso. Bueno, hay una herramienta en Zoom ahí que te permite, ¿no? En las reacciones, ¿no? Creo que si le das a reacciones, creo que sale la posibilidad de levantar la mano. Abajo el menú, en el centro. Abajo en los menús que pone... Sí. Vale, ya la he encontrado. Vale. Poner levantar la mano, entonces se te queda la imagen y podemos saber quién quiere preguntar y quién no. Vale. Pero bueno, da igual, te has colado, así que no pasa nada. Ya, no, es que... Bueno, no pasa absolutamente nada. Dime, Alfonso. Dime. Soy de la Asociación de Astronomía CUAR de Úbeda. Está también por aquí Alfonso, presidente. Ajá. Y bueno, la pregunta era la siguiente, que me llama mucho la atención sobre la estrella de neutrones, la superconductividad que ha hablado, ¿no? Entonces, porque es que la conductividad nosotros la relacionamos con la cantidad de electrones o con el movimiento fácil de electrones. Si en la estrella, como has comentado, que los neutrones se producen por la unión de los electrones y de los protones, es decir, electrones no debe haber, o debe haber una cantidad mínima de electrones en la estrella de neutrones. Entonces, esa superconductividad seguramente la hay, pero parece como que choca un poco con
por lo menos con la idea general que tenemos nosotros de conductividad, ¿no? Sí, es que No sé si... todos los detalles no los he podido decir, que he querido, al final me he visto una charla larga y digo, voy a ir rápido. Y tenía, por ejemplo, en la estructura esa, que quedan, digamos, o se supone que podrían quedar protones por fuera del núcleo digamos, como una capa por fuera del núcleo de neutrones haciendo par de Cooper. Ajá. Entonces la estructura sería un fluido, un superfluido como núcleo rodeado de una capa muy finita superconductora de protones, de los pocos protones que quedan, y a lo mejor electrones, pero yo votaría porque los electrones quedarían también muy pocos, igual que protones, porque Igual que ya protones, claro, se han combinado para hacer neutrones. para hacer neutrones. Entonces esa capa sería muy fina, pero esa capa es esencial para el comportamiento de una estrella de neutrones, porque emite esos rollos, esos jets, Los jets. que hacen que sea un pulsar y que emite por el movimiento de el otro, como el de precesión. El movimiento de precesión del jet es el que nos da como la radiobaliza y nos marca en la pulsación del pulsar. Es que si no, no se entiende el jet polar, si no hubiera superconductividad, o por lo menos no, a lo mejor no superconductividad pura, pero una conductividad muy alta, que hubiera muy poca resistencia eléctrica en los campos magnéticos para que esos jets fueran tan potentes y tan perdurables, ¿no? O sea que esta capita por fuera del superfluido sería superconductora y iría por fuera. Y los jets tendrían que ser de partículas cargadas, imagino, Sí, claro, porque si sí, no, sí. evidentemente... Sí, pero los jets se alimentan de ya el medio interestelar, no del propio, no salen del agujero, o sea, de la estrella de neutrones. La estrella de neutrones genera el campo magnético y genera a una distancia muy grande en el que ya afecta materia interestelar que metida en el campo magnético se acelera y hace el jet. No, el jet no sale del cuerpo compacto, ni del agujero negro, ni de la estrella de neutrones. Se genera por el medio interestelar que hay fuera del objeto compacto. Pero sí necesitamos protones para generar la superconductividad y que ese campo magnético sea tan intenso y que no decaiga en el tiempo. Por eso necesitamos esa capa, o yo entendí por el artículo que leí, que se necesita esa capa superconductora. Y sí, que como es tan estable, debe de tener el superfluido que no tiene, no tiene viscosidad, para que la rotación sea tan exacta durante tantos siglos, esa precesión. Muy bien, muchas gracias. Por aquí, José Manuel, si no sale ninguna, tu segunda. Claro, y hablando. Creo que Fernando también quería hablar, ¿no? Ah, vale, bueno, pues... Gracias. Vale, sí, es verdad, tenía la mano levantada, sí. La he bajado porque la pregunta mía era exactamente la misma de Alfonso, era lo que me había llamado la superconductividad. Te iba a preguntar si a lo mejor era térmica o de calor, digamos, en vez de eléctrica, porque aunque evidentemente somos conscientes que a esas presiones y esas condiciones físicas lo que ocurre no es intuitivo para nuestra física casera, ¿no? Pero claro, desde luego me había tocado lo de la movilidad. Es que siempre hablamos de objetos compuestos o que, por ejemplo, en las fases de evolución estelar ya no hay hidrógeno. Es mentira, siempre queda un poquito de hidrógeno, o siempre que dice que es una estrella completamente hecha de neutrones, siempre va a haber protones, un resto de protones. O cuando dice no puede haber atmósfera por encima de una enana blanca, pues sí lo hay. O sea, el hablar de la composición, de las propiedades extremas,
no descarta que haya materia normal alrededor. Y que incluso esa materia normal, como la que causaría la superconductividad, los pocos protones que queden fuera, sea esencial para el comportamiento del objeto. Pero es que hablar siempre de cosas absolutas es que no hay. O sea, ni cuando es una supernova todo el núcleo es hierro, porque es hierro, níquel y no sé qué, o siempre hay de todo. Quedan restos de algo que a veces es importante. Sí, sí, nunca habría pensado en una conductividad eléctrica basada en protones, pero está claro que ahí arriba pasan cosas maravillosas, ¿no? Yo ya os lo he comentado mientras que lo estaba diciendo, ya los artículos que leí para comentaros esto, yo me quedé con la estructura de una estrella de neutrones, que no sabía que se sabía tantos detalles, o por lo menos que había tanta literatura de su posición, porque todo esto son teorías, pero que concuerdan con hechos. Y el descubrirlo, pues eso fue la causa de decir, ¿de qué voy a hablar? Pues de objetos compactos, porque me he enterado de cosas muy chulas y por eso os lo he traído, ¿no? Muy bien. Vale, lo otro que te quería preguntar era, cuando has hablado de las enanas, o sea, de las enanas blancas, has descrito varios tipos. Básicamente eran características espectrales, ¿no? Sí. ¿Qué pueden definir esas diferencias? ¿En la metalicidad originaria de la estrella que la formó? Básicamente, ¿podría ser? Sí. Por ejemplo, el tipo esa que presenta metales, pues puede ser que sea una estrella con alta metalicidad y que el proceso de hacerlo compacto no haya perdido los metales. De hecho, los metales tienen el mayor peso atómico y por lo tanto lo primero que colapsa o lo primero que tendría en el núcleo de una estrella, aunque sea una estrella de neutrones, que es de las tres de enana blanca, que es de los tres objetos compactos, el menos compacto de los tres, estarían en el centro. Los más pesados estarían muy cerca del núcleo, entonces estarían dentro y tendrían líneas espectrales de ese resto. Las enanas blancas se forman, son estrellas que parten de baja masa y por lo tanto la propia creación de enanas blancas ya es un periodo largo, porque para formar una enana blanca tiene que ser una estrella pequeñita y las estrellas pequeñitas tienen larga vida. O sea, es que todo... Pues, sí, pues esa es la clasificación espectral de que si tienes un poquito de helio tienes un tipo, o si encuentras ionizado es otro tipo, o si tienes metales otro. Es clasificación... Sí, queda por ahí, pero bueno, quería... Vale, gracias. Y vale. Ya la última, por si no hay otra pregunta, simplemente sobre la radiación de Hawking, sigue siendo un modelo teórico, evidentemente no hay ningún tipo de pruebas, ¿no? No hay pruebas porque esa radiación es de una longitud de onda tan larga que no tenemos sensores para diferenciarla de otra y tendríamos que encontrar un agujero negro muy próximo y ponerle todo a la carne en el asador y a ver si sale algo de allí, pero saldría con tan poca potencia que cualquier radiación de fuera, o sea, lo que es la esfera de fotones, la última órbita estable, el disco de acreción, todo eso brilla mucho más que la radiación de Hawking y además a frecuencias mucho más altas. El disco de acreción normalmente se ve en rayos X o los jets de algunos en rayos gamma. Comparar rayos gamma con la radiación de Hawking, que eso tiene que ser pequeñísima, pillarla, yo creo que está muy bien teóricamente, pero probarlo va a ser tela marinera. Es de lo más difícil que se va a poder probar en física. Tener una constatación física más bien por las consecuencias de encontrar un agujero negro que se haya sabido que era más grande y ahora es más pequeño porque se haya evaporado,
pero como se evapora tan lento, también tendría que ser los vecinos del Big Freeze los que vieran que hay radiación de Hawking. Entonces, eso es muy complicado, muy complicado. Vale. Teórico. Muchísimas gracias por tu amabilidad y enhorabuena por la charla, Lito. Vale. Gracias. Pues muchas gracias a todos. De nada. ¿Más preguntitas o damos ya por...? Lo que digan por ahí, si hay alguien más que siga con inquietudes. Yo todavía estoy aquí, o sea, no he llegado al Big Freeze, no me he congelado. Y has colapsado. No, ni he colapsado, sería un problema. Bueno, Lito, yo no sé si hacerte una pregunta. He escuchado ya algunas veces esta charla y la verdad es que enhorabuena porque siempre lo explicas fantástico. Aunque a mí me hace falta repetirla y en esta ocasión encima he llegado tarde por problemas con el ordenador. Pero yo desde Magallanes darte la enhorabuena porque la verdad... No. Entera no. Porque hay cosas nuevas que no estaban en el curso que has visto, ¿no? Efectivamente. Pero siempre me sorprendes porque tu forma de explicarlo yo creo que es amena y aparte, bueno, una cosa bastante complicada para los no físicos, yo creo que bueno, que a la gente le habrá gustado. Así que da enhorabuena por mi parte. Yo no sé si con que alguno que no esté avezado en cuántica haya entendido algo de algún fenómeno, me doy por satisfecho. Es complicado, pero es apasionante. Entonces, por eso lo hago aunque sea difícil. Yo me inventé lo de los superhéroes porque digo, estoy harto de dibujar flechitas y digo, bueno, pues nada. Y como eso, pues intento hacer animaciones, como es la del principio de exclusión de Pauli, que me ha gustado mucho, en fin, cosas así originales. Y vamos mejorando con el tiempo, con la divulgación. Pues nada, pues... y tendréis paciencia con años años venideros, todavía seré mejor, espero, hasta que llegue el Big Freeze. Pues nada. Pues muchas gracias, Lito. Vale. Encantado de tener, y ya lo digo, si habéis enterado de algo, estupendo, ya duermo tranquilo esta noche. Y si se os ocurre alguna pregunta cuando estéis soñando, se la mandáis sin problema, sí. La busca, la contesta, se la a sabe él, seguro. A él directamente. A él. Bueno, vale. Pues nada. Entonces yo voy cerrando por aquí, que muchísimas gracias por estar con nosotros y un placer, Lito, ha estado genial. Vale, gracias. Muchas gracias, Lito. Venga, y a la rada también. Gracias a todos, compañeros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.